La SEC ha terminado haciendo lo que se debía teniendo en cuenta una serie de leyes. Hoy voy a comentar por qué han apelado, por qué considero que el fondo es correcto aunque las formas no lo sean y cuáles son los argumentos a favor, los argumentos en contra de cada una de las partes, a favor de Ripple, a favor de la SEC, y qué puede suceder después, inmediatamente después de las elecciones en Estados Unidos. Mi nombre es Adrián Sánchez y hoy vamos a comentar el vídeo de hace unas horas, hace unos días, en este caso hace 2 días, según el momento de la grabación. Comentaba que había apelado la SEC y que estaba investigando que realmente estaban apelando, ¿no? En este caso vamos a comentar un tema muy de corto plazo, que es qué va a suceder en los próximos días y sobre todo qué va a suceder después de las elecciones en Estados Unidos. Faltan muy pocos días para los comicios y dependiendo de si gana uno u otro va a haber dos escenarios que son relativamente favorables para las cripto, pero no nos adelantemos. Eso sí, suscríbete al canal de Adrián Momentum, muchísimas gracias por el apoyo, hemos llegado a 16.700 suscriptores. Es un poco incómodo haber llegado a esta cifra por la derrota o por la apelación. No considero que haya sido una derrota, ahora lo vamos a ver en el precio. No considero que haya sido una derrota, más bien es la obligación de la SEC de seguir la ley de los mercados de valores. ¿Y esa ley de cuándo data? Vamos a hacer un poquito de repaso histórico. Vamos a empezar no con esta ley ni con el crash del 29, vamos a irnos un poquito antes. Vamos a irnos a la disolución de la Standard Oil. Y para dar un punto de optimismo dentro de lo que estoy viendo en comentarios y dentro de lo que me está llegando, que es, os podréis imaginar, bastante ominoso, bastante hiriente incluso, vamos a hacer este repaso histórico porque efectivamente Ripple está en una situación muy similar a la de Standard Oil. Comentaba hace unas semanas que Ripple va camino de ser un monopolio y los monopolios en Estados Unidos están limitados por la ley antitrust, es decir, están limitados por una serie de leyes, reglamentos que impiden que una empresa sea demasiado grande. En el caso de la SEC, no están tan enfocados en la ley antitrust, pero de alguna forma cuando ven que una empresa es demasiado grande para dejarla libre y no apelar y dejar que sigan sus negocios sin ningún tipo de restricción, pues efectivamente tienen que actuar. Y tienen que actuar con la consecuencia de también ser conscientes de que puede que su actuación como autoridad no haya sido la más acertada. Esa es la gran debilidad de la SEC. No respondieron, no fueron diligentes con respecto a las solicitudes de Ripple que una y otra vez estaban solicitando aclaración, cómo me puedo registrar, qué puedo registrar, cuál es el formato, el formulario para registrar estos contratos, y la SEC básicamente no contestaba. Entonces dijeron, bueno, pues si no contestas, yo voy a seguir mi negocio. Craso error, al menos desde una perspectiva de ley. Si nos vamos a la ley propiamente dicha, y ahora vamos a comentar cómo nace esta ley y por qué es tan estricta, nos damos cuenta de que la SEC simplemente está siguiendo lo que tiene que hacer, que es ser la autoridad que supervisa los mercados de valores. Es cierto que supervisan a unos más, a otros menos, hemos visto casos que no voy a comentar hoy, pero básicamente voy a comentar por qué puede dar un giro radical todo este caso dependiendo de quién salga elegido en las elecciones de Estados Unidos. Muy probablemente haya un cambio en la directiva de la SEC y ya sabemos que va a haber un cambio en la presidencia de los Estados Unidos. Voy a dar un poquito de contexto, pero voy a procurar ser lo más ejecutivo posible. Ahora que conocemos este esquema de qué sucedió con la disolución de la Standard Oil, vimos que se fragmentó en varias empresas y en el caso de Ripple no estamos viendo que el objetivo sea una fragmentación de Ripple, pero sí estamos viendo la expansión internacional de Ripple en varios países. Ya tienen varias oficinas en todo el mundo. Concretamente
Tienen oficinas en Dubái, tienen oficinas en Londres, en México están súper activos gracias a sus alianzas con Bitso. Y en general es un Standard Oil 2.0, al igual que Coinbase y al igual que otras empresas que están teniendo sus asuntos con la SEC. Y honestamente, no me extraña que estemos viendo tantos casos contra empresas grandes, por varias cosas que voy a comentar hoy, pero principalmente porque hablamos de Estados Unidos. Estados Unidos es un país muy fuerte y es un país que está muy regulado en cuanto a qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Y también tenemos varios temas en la mesa en cuanto a política que no voy a comentar hoy, lo voy a comentar en vídeos sucesivos. Hay bastante material, bastante fresco que he traído gracias a que me he puesto a pensar después de lo que ha sucedido. Y concretamente voy a hablar de la Trinidad Imposible. Voy a entrar un poquito más en detalle en cuanto a por qué hay tanto ensañamiento, como he escuchado en las últimas horas, contra Ripple. Considero que es una cuestión de regulación y es una cuestión también de cómo va evolucionando todo lo relacionado con las criptomonedas y el movimiento de capitales, que es el fondo del asunto. Ahora vamos a continuar con el repaso histórico y vamos a hablar del crash de 1929. ¿Por qué es tan importante el crash de 1929? Porque dio lugar al New Deal. Y la SEC nace del New Deal, nace de la voluntad de regular los mercados financieros todavía más y además regularlo de una forma muy estricta, obligando a las empresas a ir ante la SEC y decir, solamente voy a comercializar securities ante personas que están lo suficientemente preparadas, que son inversores calificados, para ir al término correcto. Por lo tanto, si tú quieres emitir valores en Estados Unidos y quieres hacerlo de forma regulada, tienes que tocar la puerta de la SEC y decir, antes de comenzar la comercialización de mis participaciones, quiero registrar este producto ante ti. Y lo primero que te van a decir es, ok, tiene usted que rellenar estos formularios, no va a poder vender securities a estos individuos, básicamente personas que tengan menos de $1 millón de patrimonio neto, ojo al dato, menos de $1 millón de patrimonio neto, y no es la única condición, hay más, pero por debajo de esa cifra está complicado que alguien o que una empresa te considere o te valide como un inversor calificado, a menos que tengas un certificado como asesor financiero, etcétera. Es muy difícil que te validen como inversor calificado. Por lo tanto, después del crack de 1929, hubo una regulación muy estricta en Estados Unidos y con razón. Así que de ahí viene que la SEC tenga que ser estricta y tenga que apelar en este caso. Es cierto que la gran debilidad de la SEC fue no haber dado la claridad suficiente a Ripple y por lo tanto Ripple también tiene a favor el Fair Notice. De hecho es a lo que se han estado aferrando desde el inicio. Fair Notice se traduciría en español como tener que avisar antes de demandar, antes de regular, porque están yendo a por todas las empresas cripto. Y también la SEC tiene la capacidad de actuar como está actuando porque ni el gobierno en sus distintas comisiones y en sus distintos órganos, ni el presidente directamente han puesto freno a la actuación de la SEC. Porque en cualquier momento podrían decir, esta entidad necesita una regulación específica actualizada para los activos digitales, al igual que sucede en El Salvador. En El Salvador tienes una ley de mercados, en este caso criptográficos o de activos digitales, que te está protegiendo como inversor. Por supuesto, también en contra de la SEC juega, que por cierto no lo tenía apuntado, estoy improvisando porque no me había apuntado ese punto, en contra de la SEC juega que no está protegiendo al inversor. De hecho, estuvieron comentando en Twitter que esta es la forma de proteger al inversor minorista, el caer a plomo. Y bueno, simplemente es la forma que se supone que tiene la SEC de proteger al inversor. La realidad es que no ha habido en ningún momento ninguna reclamación ni ninguna demanda contra Ripple en el sentido de haberse visto afectados
por la comercialización de participaciones. Sí ha habido casos contra Ripple por haber comercializado XRP y haber tenido acuerdos específicos, pero Ripple ganó porque eran conscientes los compradores de la situación y eran conscientes de que pues, efectivamente estaban en posición de solicitar acciones o solicitar otros activos. Por no hacer muy largo el vídeo, simplemente deciros que hemos visto una caída en el precio de XRP, que todo lo que comento tiene como objetivo que sea contenido educativo y no constituye ningún asesoramiento ni ninguna recomendación personalizada. Y dependiendo del exchange, en general no ha habido caídas por debajo de 0,50. En alguno que tenga menos liquidez seguro que se han visto caídas por debajo de 0,50 dólares. Pero lo que vemos en este gráfico es que sí podría ser un buen punto. Opinión personal, por supuesto. Cada uno debe de hacer su investigación y estoy a vuestra entera disposición para comentar cualquier tipo de estrategia. Estamos en una posición en la que efectivamente podría haber una acumulación siempre y cuando el mercado empiece a ayudar un poquito, porque Bitcoin tampoco es que estuviera ayudando mucho. No lo hemos visto caer a plomo, no ha caído de los 60.000 con fuerza. Sí que ha tenido algún movimiento por debajo de 60.000, pero en general ha sido el mercado el que también ha caído. Si esto lo comparamos con la caída de 2020, pues efectivamente es una caída que prácticamente hemos estado viendo de forma recurrente en los últimos meses. Si esto lo comparamos con la caída de aquí de 2020, pues no hay punto de comparación. ¿Por qué sucede esto? Porque ya no nos sorprende, ya que la SEC opine o que la SEC apele, ya no nos sorprende en cuanto a que efectivamente había ciertas personas que no habían comprado porque pensaban que todavía podía haber una apelación. Y efectivamente así ha sido. La SEC ha actuado como la autoridad que es y la realidad es que tampoco tenían muchos límites porque ni el Senado ni el Congreso pusieron los límites que debían tanto a la actuación de la SEC como a la actuación de otros organismos. Y también es cierto que aparte de qué límites tenían, pues, también hacía falta un poquito más de claridad en cuanto a la regulación. Y eso lo hemos visto desde la época de Donald Trump, que muy probablemente hubiera llegado a un intento de acuerdo con Ripple. Y fue muy curioso cómo prácticamente cuando Donald Trump se estaba yendo de la presidencia de Estados Unidos, llega Jay Clayton y demanda a Ripple. Algo muy similar ha sucedido en este caso, en estos momentos. Y ahora no ha sido Jay Clayton el que se estaba yendo, era otro ejecutivo el que se estaba yendo, pero quien sí se queda y muy probablemente haya estado votando en contra de la demanda, porque sabemos que 2 personas se opusieron en 2020 a la demanda contra Ripple y ganó 3-2. Es decir, ganó por Jay Clayton, otras 2 personas, y muy probablemente Hester Peirce se opuso a la demanda. Es una probabilidad. También creemos que hay otra persona que se opuso. Es simplemente opinión, no es ninguna garantía, ni muchísimo menos. Pero lo interesante que os quiero comentar es que Hester Peirce podría ser la próxima presidenta de la SEC. ¿Y por qué opino que puede ser la presidenta, la directora de la SEC? Porque si leemos aquí, Hester Peirce fue nominada por el presidente Donald Trump a la comisión, en este caso, de Securities and Exchange. En español, la SEC o Comisión de Mercados de Estados Unidos. Y lo más interesante es que podría pasar a ocupar el puesto de Gary Gensler si gana Donald Trump. Porque, insisto, Donald Trump eligió a Hester Peirce. ¿Qué sucede? Que si gana Kamala Harris, Chris Larsen ya la ha apoyado públicamente. Ya ha habido un apoyo explícito a Kamala Harris. Por lo tanto, sí podemos ser relativamente optimistas
en que el cambio de gobierno, que empiece a gobernar, que empiece a haber cambios en la SEC, puede llegar incluso a la retirada de esta apelación. No lo veo muy probable porque, como he comentado, hay un cierto dilema dentro de qué puede llegar a pasar, ya que hay argumentos a favor de la SEC, hay argumentos a favor de Ripple, y ya tenemos una resolución, casi seguro que se va a mantener que XRP no es una security. Ningún exchange ha dicho voy a delistar XRP de mi plataforma, por lo tanto no ha habido un crash de liquidez, y la caída pues ni mucho menos la de 2020. De hecho, vamos a medir cuánto cayó en global, desde el máximo hasta el mínimo. Cayó como un 78%, y en esta ocasión ha caído como un 11-12%. Entonces, una diferencia muy sustancial. Sí es cierto que podemos pronosticar que va a tardar más en subir XRP, pero estamos en el mercado cripto. Y en el mercado cripto pueden pasar muchas cosas. Entre otras, que el Ripple Swell va a ser el 15 de octubre, en 10 días. Y si en Ripple Swell hay alguna noticia significativa, y por noticia significativa podemos estar hablando de cambiar la sede de Ripple de Estados Unidos a Londres, o de Estados Unidos a Francia, a París, o incluso a Singapur, a Japón. La lista es bastante larga, la verdad. Pueden irse también a Dubái. Los headquarters, es decir, la oficina central, podría cambiarse de país, y en ese momento probablemente veríamos algún cambio significativo. Y si se quieren quedar en Estados Unidos, es también muy probable que vean un acuerdo con una nueva administración, que también se rumorea, insisto, es un rumor, no lo toméis como 100% fiable, ni muchísimo menos. También se rumorea que Chris Giancarlo podría asumir la presidencia de la SEC. Ya ha sido presidente de la CFTC, que sería, desde mi punto de vista, uno de los organismos que más tendría que regular el mercado cripto, y no lo está haciendo porque no hay claridad en torno a qué tiene que regular cada agencia. La CFTC muy probablemente empiece a regular operaciones que ya está regulando, y que efectivamente hay una claridad en cuanto a registros, en cuanto a qué no se puede hacer, y en cuanto a los derechos de los inversionistas, de los inversores. Estaremos muy pendientes de ello, porque también hace falta que regule tanto el Senado como el Congreso, que son los que están por encima de la SEC. Entonces, si todo se alinea, si todo va como se espera, va a haber cambios que pondrían en riesgo esta demanda, incluso esta apelación. ¿Y por qué lo digo con tanta convicción? Porque efectivamente estamos viendo que los candidatos a la presidencia se están mostrando pro cripto, cosa que en su día Donald Trump no era pro cripto. Ahora parece que ha cambiado de opinión, y el Partido Demócrata parece que está cambiando de opinión. Ha habido personas en la comunidad de XRP que han dicho, bueno, pues no me creo este cambio de opinión del Partido Demócrata. Y yo digo, bueno, en cierta forma creo que sí podría haber algo pro cripto, y sobre todo pro Ripple, porque Chris Larsen está apoyando a Kamala Harris. Entonces podríamos ver alguna concesión o algo a favor. Ya sabéis cómo funciona la política, y cómo la política puede afectar, incluso sin que lo queramos, o incluso sin que queramos hablar de política, a nuestro día a día y a nuestras finanzas. Entonces, ¿podríamos ver una nueva subida en el precio de XRP? Lo primero, la caída no ha sido tan fuerte. Hemos visto caídas muchísimo más fuertes, incluso sin que hubiera mucho motivo. Esta caída también se mezcla con el retroceso que ha habido en Bitcoin, se mezcla con cómo se está calentando la situación en Oriente Medio, y una serie de contingencias más, una serie de asuntos más. Pero en general estamos ante un patrón que sigue siendo relativamente alcista, ¿vale? Digo relativamente porque tomamos los mínimos desde inicios de julio, máximos crecientes,
prácticamente sin interrupción, y por lo tanto sí puede haber un movimiento alcista en los próximos días, próximos meses. Especialmente si hay alguna noticia, alguna novedad relativa a quién va a suceder a Gary Gensler, que todo apunta a que no estaría en disposición de continuar incluso si gana Kamala Harris. Si gana Trump, ya ha dicho que Gary Gensler se va fuera. Entonces, el incógnito, la incógnita que hay ahora mismo es si va a continuar Gary Gensler en el caso de que gane Kamala Harris. Si continuara Gary Gensler, muy probablemente este caso continuaría. Sin embargo, si la nueva directiva de la SEC decide que ya acabó esto de estar regulando por enforcement, por la fuerza, ¿no? Muy probablemente o retienen la apelación o matizan o simplemente dicen, miren, esta situación ya ha llegado a un punto en que se tiene que resolver. Incluso se abriría la puerta a algún tipo de acuerdo con Ripple, cosa que veo poco probable, a menos que haya un cambio muy radical en la SEC. Ahora sí, tendría que haber un cambio muy radical para que llegaran a un acuerdo. Eso sí, el hecho de que tanto Ripple como otras empresas de tipo Coinbase, Binance, etcétera, sean no una amenaza para los Estados Unidos, pero sí algo significativo para Estados Unidos porque afectan mucho al movimiento de capitales. Ahora es más sencillo tener dólares, es más sencillo mover dinero a Estados Unidos o desde Estados Unidos. Y obviamente al gobierno eso le inquieta. No digo que sea algo que necesariamente resulte como negativo para Estados Unidos, pero sí es incómodo y no quieren precipitarse con la regulación, así que vamos a ver cómo evoluciona esta situación. En Europa, la verdad es que toda la regulación que se ha ido elaborando en los últimos meses, en los últimos años, facilita muchísimo más las transacciones con XRP. En su día consulté si XRP era una security en España, me dijeron que no afectaba la opinión de la SEC y que por lo tanto no había una obligación de registro en España para utilizar XRP. Y también tengamos en cuenta que gobiernos como el del Reino Unido, como el de Emiratos Árabes Unidos, ya han dicho que no hay restricciones en cuanto al registro que solicita la SEC. Por lo tanto, resumiendo, sí me muestro optimista con la evolución del precio de XRP. Nunca lo he dejado de ser, sí es cierto que a veces peco de optimismo, pero también es cierto que en ocasiones hay que pensar en probabilidades y en ocasiones hay que pensar en nodos de decisión o en momentos en los que va a cambiar radicalmente la situación. Con las elecciones va a cambiar la situación y no sabemos si a favor de la SEC o a favor de Ripple. Ya he comentado varios escenarios al respecto, pero a modo de conclusión, muy probablemente veamos un cambio en la política en Estados Unidos, incluso si gana Kamala Harris. Y si gana Donald Trump, podríamos ver una nueva presidencia en la SEC. Podríamos ver una renovación en la SEC. Incluso, de nuevo, si gana Kamala Harris, podríamos ver cambios profundos en la SEC y podría afectar a la resolución del caso. También interesantísimo que apelara Ripple la decisión, en cuyo caso estaríamos hablando de una apelación cruzada y podría incluso reducirse esa multa de 125 millones de dólares, porque otro jurado aceptara, en este caso, que sí haya fair notice. Es decir, si Ripple consigue que se reconozca el derecho que tenían de que hubiera un aviso diligente por parte de la SEC, incluso la multa podría irse o a cero o reducirse todavía más. Y es un argumento que han estado proponiendo desde el principio. Es un argumento que hace mucho sentido.
Sin embargo, la ley es muy clara y la ley viene de un episodio bastante traumático para los Estados Unidos. Muy probablemente afectó mucho más a la población y a la economía de Estados Unidos el crack de 1929 que las guerras mundiales. De hecho, muy probablemente fue el episodio más trágico de la década de los años 30, 40, incluso del siglo completo. Este crack del 1929, al menos desde una perspectiva económica, y por lo tanto sí es cierto que la regulación fue muy estricta con base a lo que sucedió, y hace falta ir revisando la regulación y hace falta ir revisando las leyes. Y que haga falta revisar las leyes no implica que la SEC esté actuando negligentemente. Si es cierto que las formas parece que no se ajustan a lo que una persona racional haría, pero el fondo sí es correcto. O al menos es correcto con base a la historia y con base a la ley. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Es una posición que tenía dentro de mi mente el hecho de que la SEC tuviera más razón, incluso que debiera apelar o que debiera seguir luchando sin querer llegar a un acuerdo con Ripple. No han llegado a un acuerdo con Ripple. En su día yo era algo que comentaba y que sí, también he dicho que podrían haber llegado a un acuerdo, pero me mostré bastante estricto con que estaban en posiciones muy enfrentadas y así sigue siendo. Incluso ahora puede que este asunto escale a más personas que estaban de perfil y que no habían opinado públicamente, que empiecen a opinar y que empiecen a decir: estamos ya en una posición en la que hace falta claridad. No podemos estar en una situación en la que no hay una claridad que, por ejemplo, ya empieza a haber en Europa. Ya tenemos la ley MiCA en Europa, pero en Estados Unidos no hay algo parecido. Y esto sí facilitaría el Fair Notice Defense, que volvería otra vez a la mesa y que volvería a jugar a favor de Ripple. En cuanto al escenario ominoso, escenario pesimista, escenario en el que escale la guerra, el conflicto en Oriente Medio, o caiga un meteorito o algo así, sí puede llegar perfectamente al 0,44. No es consejo de inversión, pero sí se puede buscar algún mínimo creciente un poquito más abajo. De hecho, esta línea ya estaba dibujada y podríamos llegar a ver a XRP un poquito más abajo, por ejemplo en 0,48, 0,46 o directamente en 0,42. ¿Por qué comento esto? Porque tampoco es que haya caído tanto. ¿Ha caído cuánto? Un 17% con respecto a los máximos. Ya venía cayendo antes de que saliera la resolución. El día de la resolución cayó en torno a un 10%. Y bueno, pues ya habéis visto que en 2020 cayó muchísimo más. Entonces, desde mi punto de vista, sí puede continuar la caída. De hecho, puede continuar la caída por muchas razones. No digo que haya que comprar, ni mucho menos es una recomendación, pero sí es cierto que de momento aguanta bastante bien el precio, y más si tenemos en cuenta que el resto del mercado ha estado cayendo prácticamente todos los días desde que comenzó, desde que escaló el conflicto en Oriente Medio. Para acabar, vamos a ver el precio de Bitcoin, porque el precio de Bitcoin se está manteniendo muy bien. Es cierto que tuvo sus retrocesos hace unos días y que ya venía en retroceso, ¿vale? Que los máximos aquí en Bitcoin sí son más decrecientes, y que también es cierto que casi seguro hubo gente que vendió XRP para comprar Bitcoin. Desde mi punto de vista, y más teniendo en cuenta que va a haber cambios en la administración, cualquier otro proyecto que no sea Bitcoin podría estar en un riesgo de represalias por quien se haya posicionado. Incluso Ripple tiene un riesgo, y es que gane Donald Trump y que el hecho de que Chris Larsen se posicionara pro Kamala no ayude mucho. Es cierto que se están posicionando mucho en San Francisco, en California, que en Estados Unidos la población está muy polarizada. Hay pro-Trumps y hay pro-Kamala y están, la verdad, bastante enfrentados.
incluso están diciendo, si no gana el candidato que yo apoyo, me voy de Estados Unidos. Pero, la realidad es que si tuviera que decir qué opciones de rotación existen, viendo lo que ha sucedido con Ripple, con XRP, viendo lo que sucedió en su momento con Ethereum, me estoy mostrando muy pro Bitcoin. Y sí es cierto que mantengo mi optimismo por XRP, mantengo mi fe en que el mejor incentivo es que no haya incentivos y que efectivamente durante todo el vídeo he dicho que la gran fortaleza de Ripple va a ser el Fair Notice Defense, de nuevo, el silencio administrativo por parte de la SEC. Pero, Bitcoin suele subir antes. De hecho, si nos vamos al par XRP Bitcoin, vamos a ver que XRP se ha defendido relativamente bien, no ha habido una caída demasiado grande. Incluso este patrón que veis aquí, esto que veis aquí, indicaría que se podría rotar incluso de Bitcoin XRP, porque estaría en disposición de, uno, seguir marcando mínimos crecientes como viene haciendo desde junio de este año, o dos, opción 2, romper hacia abajo, en cuyo caso pues seguiría dejando mínimos decrecientes y habría que salirse cuando deje los últimos mínimos. Incluso se puede ajustar más el stop loss en caso de que pierda, no sé, este soporte, ¿vale? No es consejo de inversión y de trading, que cada uno haga lo que considere oportuno, pero el fondo de lo que estoy comentando es que si veis que tarde o temprano XRP va a recibir apoyo, güey, las oportunidades están sobre la mesa. O sea, sí es cierto que mañana puede, no sé, renunciar el CEO de Ripple, Brad Garlinghouse, porque diga, ya estoy harto de lo que está sucediendo con la SEC, ya no quiero saber nada, o que dimita David Schwartz, pero la vida va a seguir. O sea, lo que hemos visto una y otra vez en el caso de Ripple es que como ave fénix se han reconstruido y se han levantado. Así que también puede haber una rotación hacia Bitcoin que haga que XRP siga marcando mínimos decrecientes. Y por supuesto, a mí no me paga Ripple, no tengo ningún acuerdo con Ripple. Y sí he tenido algún correo, he tenido alguna conversación con gente de Ripple, algunas videollamadas, pero han sido simplemente opiniones, no ha habido ningún tipo de incentivo económico y por lo tanto también considero que es importante dejarlo claro. ¿Por qué hablo tanto de XRP? Porque las estadísticas del canal me llevan a hacerlo. La verdad, estoy muy cómodo hablando de XRP. Si hablo de otros temas, aquí lo veis. Con cariño a todos los asuntos, todos los temas que he tocado, aparte de XRP, pues las visualizaciones caen a plomo. Dicho esto, vamos a comentar qué va a suceder o qué va sucediendo en este canal, así que estad suscritos. Muchísimas gracias por el apoyo en los últimos días y por último os animo a estar en Telegram porque allí voy a compartir información sobre nuevos vídeos y sobre la evolución de este caso y de muchos otros. Si estáis desesperados y pensáis que XRP no va a hacer nada en los próximos meses, en los próximos años, os animo a revisar vuestra tesis, os animo a también pensar con la cabeza y no tanto con el corazón, porque efectivamente el corazón nos puede pasar una mala factura y honestamente yo he sido muy optimista con XRP, he sido muy optimista en general con el mercado cripto. Quiero reconocer públicamente que efectivamente en finanzas, en el mundo del dinero, hay que pensar en ser conservadores a la vez que somos optimistas y tener un cierto equilibrio, ¿no? Ser capaces de moderar nuestra posición, de diversificar. Aquí veis varios vídeos en el canal sobre diversificación, no poner todos los huevos en la misma cesta, etc. Sin embargo, a veces estar muy pendientes de un tema y estar súper dotados de un tema o en torno a un tema nos lleva a alcanzar buenos resultados. Y a mí me sorprendió la cantidad de visualizaciones que tuvo el vídeo de hace unos días y también me sorprende el apoyo que he recibido por algunos de vosotros.
Como podréis comprender, la gran mayoría está bastante decepcionados, están muy cabreados y por lo tanto, bueno, pues deciros que aquí estoy para apoyaros si lo necesitáis en algún consejo o en alguna recomendación. Ya sabéis que podéis contactar conmigo y mi misión, mi objetivo aquí en YouTube es que podáis seguir aprendiendo, es que podamos seguir interactuando a pesar de que el mercado se ha enfriado muchísimo. Y considero que lo mejor está por venir, aunque también hay que ser cautos para ir sobreviviendo a corto plazo. Nada de lo que he comentado constituye asesoramiento financiero ni consejo de inversión. También os recuerdo que soy economista, que soy asesor financiero, que lo que comento lo comento también gracias a mis estudios, que, bueno, al final del día a uno le dan las herramientas para poder analizar de forma más diligente. Y también me gustaría animaros de nuevo a que os suscribáis a YouTube, a que os suscribáis a Telegram. No quiero promocionar nada en un tiempo porque entiendo que ha sido un golpe muy duro para todos y que si estáis aquí es para recibir el 100% del contenido de valor y por ese motivo me he centrado en esta tesis profunda sin ningún tipo de interrupción publicitaria por mi lado y solamente pidiéndoos que estéis suscritos en YouTube y en Telegram para más actualizaciones. Ha sido toda una catarsis para mí desde que inició este caso y lo sigue siendo. Catarsis entendida como crecer, aprender, ser mejor gracias a las dificultades y no simplemente porque estás disfrutando de la subida y disfrutando del por 10, por 15, que por cierto, ya para acabar, ahora sí, XRP se hizo un por 10 después de haber caído el 78% que os mostré. ¿Va a volver a pasar o necesariamente pasará de nuevo? No tiene por qué, no hay ninguna obligación de volver a hacerse un por 10, ¿vale? Ni volver a hacer un 2017. Pero incluso cuando el caso estaba a todo dar, en 2021, en abril, vimos como XRP llegaba prácticamente a los $2, dependiendo del exchange. Llegó a $2 o un poquito antes. En general creo que no llegó en la mayoría de los exchanges, pero quiero compartir este punto de optimismo porque de verdad es un patrón histórico que se ha repetido. Insisto, puede ir para abajo, puede ir a 0,40, no hay ningún problema. Es simplemente una cuestión de probabilidades y cuando se revelan las probabilidades uno tiene que tomar decisiones. Bueno, si nos vamos al mínimo de 2021-2020, que incluso se llegó en 2020, ¿vale? Al mínimo. Si nos vamos a la evolución en 2021, vamos a ver una subida. Aquí lo vemos. Subida del 1000%, ¿vale? Entonces, esto es prácticamente un por 10. De nuevo, ¿va a volver a suceder? No necesariamente. Solo deciros que en el pasado hemos llegado a ver subidas muy fuertes en XRP. ¿Va a depender del mercado? Sí, va a depender del mercado. Ya sabéis la vinculación que hay entre unos activos y otros. Pero ahí lo dejo. ¿Por qué quiero dejarlo aquí? Porque también considero que es justo defender la tecnología o que la tecnología está ahí y que incluso en estos momentos de dificultad se revela como algo valioso, algo interesante. También podría dar muchas otras estadísticas de por qué me centro tanto en hablar de XRP, pero para finalizar me gustaría que reflexionarais y que dejarais en los comentarios qué opináis al respecto. Y por supuesto, estoy abierto a críticas, os voy leyendo, ¿vale? Un abrazo y nos vemos en el próximo.